actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Muy bien, y como es habitual, estamos ya en contacto con los Estados Unidos de América y desde la Florida el señor Agustín Ranguni, que creo que tiene un invitado muy importante. Agustín, buen día. Buen día, Enrique, buen día, Denise, buen día, Alejandro, buen día a la audiencia, un cordial saludo. Gracias a Dios hoy amanecimos con un sol radiante y esperemos que dure, pero sabemos que estamos en temporada muy especial, en temporada de huracanes, y todo puede durar un ratito y cambiar. De cualquier manera, Enrique, hay mucha información que vamos a tratar de ir metiendo de a poquito, pero tenemos un invitado que yo te tengo que reconocer, y lo hago con absoluta franqueza, es un privilegio. Realmente un hombre con una larga historia de lucha. Él fue preso en la Cuba de Fidel Castro, luchó contra el régimen durante muchos años, fue preso político, como dije, pero después que llegó por acá, por las tierras americanas, se convirtió en uno de los periodistas más reconocidos, profesor universitario, autor de libros, bueno, y además, no solo un maestro mío, sino un gran amigo. Me estoy refiriendo a Alberto Müller. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día y bienvenido. Pues bien, que agradezco la presentación. Me parece un poquitico demasiado grande, pero bueno, la agradezco. Pero, perdón, ¿mentí en algo? ¿Mentí en algo? No ha habido ninguna mentira. La mentira no crece entre los hombres decentes. Por eso. Así que hay otra persona en el grupo, pero que no sé cómo se llama. Una muchacha que vi en el... Denise Pesana, yo te la presenté, ni bien llegó. Denise Pesana. Aquí estoy. Buen día. Edith. Denise. Bueno, pues un saludo para ella también. Gracias, muchas gracias. Bueno, te convocamos, querido amigo, porque Estados Unidos está viviendo momentos complicados, tanto políticamente como también con condiciones que afectan a la economía y a la calidad de vida de los americanos, y con esta pandemia que no sabemos para dónde va. El presidente evidentemente está en la cuerda floja de la opinión pública y no sabemos, ni él sabe, si va a poder renovar su mandato. ¿Cuál es tu visión panorámica de esta situación? Mira, este es un presidente que sorprendió. Nadie pensaba que Trump ganara las elecciones del 2016 y las ganó. La política es así, la historia es así. Está llena de sorpresas, ¿no? La situación ahora se le complica en su reelección, no solamente por la pandemia, sino por los conflictos raciales. O sea, en Estados Unidos el problema racial yo diría que está intrínseco a la historia americana y por momentos tiene sus picos de acción y de violencia, como estamos viendo ahora. No nos olvidemos la muerte de Luther King, no nos olvidemos los derechos sociales que logró el presidente Kennedy en su corto periodo como presidente. Yo recuerdo cuando muy joven, exiliado aquí por primera vez en Estados Unidos, que los baños de blancos y de afro norteamericanos eran separados. En los medios de transporte. En un bus había asiento para negros y asiento para blancos. Eso quedó atrás, pero sin embargo en el trasfondo de la naturaleza americana hay todavía un racismo latente que salió a flote, bueno, con los crímenes que hemos visto últimamente, y creo que esa situación adicionalmente también puede complicar la reelección del presidente Trump. O sea que está la pandemia, que yo creo que ha sido muy mal manejada, y los conflictos raciales que de una u otra forma afectarían a cualquier presidente que estuviese en el poder, y mucho más a un presidente que no tiene las grandes simpatías de esa comunidad afro-norteamericana
Y por ahí vamos, o sea, creo que es una campaña electoral inédita. Es inédita porque cuando se pensaba que el presidente Trump no podía perder por la situación económica tan boyante que vivía Estados Unidos hace un año y por la reducción del desempleo, que también una reducción histórica, pues en el momento que se pensaba de que no podía perder, pues llegó la pandemia, llegó este virus realmente peligroso, agresivo, como todas las pandemias. Bueno, son pandemias porque ya la tienen muchos países, pero es un virus que no solamente te daña, sino que te mata. O sea, es un virus, sobre todo a las personas mayores, bueno, como yo, por ejemplo, que el virus, pues, en cierto sentido, va directamente a afectar tu respiración y por eso ha matado tanto en el mundo, ¿no? Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido un campo muy fructífero para este virus. Bueno, yo pienso, mirado, interpretado socialmente, porque este país es un país muy abierto. Al margen de lo que estábamos analizando de lo racial, Estados Unidos es un país sumamente abierto. Y por eso la infección, el contagio, fue también muy rápido y muy abierto. O sea, todavía estamos viviendo una etapa de pico de contagio en estados como la Florida, Texas, California, Illinois, Nueva York. O sea, la situación es grave, la situación es delicada. Todo esto creo que complica la campaña del presidente Trump. De todas maneras, quedan 4 meses. La Casa Blanca, el inquilino de la Casa Blanca siempre tiene una gran ventaja en la elección americana por el poder que tiene la Casa Blanca. Hoy por hoy, si vamos a las encuestas, pierde. El presidente Trump hoy por hoy pierde. Yo de aquí a 4 meses no estoy del todo muy seguro, porque lamentablemente el candidato demócrata, que es una persona muy decente, me refiero a Joe Biden, no es un candidato, no sería el candidato ideal para una elección. Exactamente. Porque le falta garra y además le sobran años. Le falta imagen, le falta imagen. Claro, ahora hay una tradición en los Estados Unidos que es la de la reelección. Ahora la ve difícil en este caso porque tradicionalmente hay reelección. Sí, la reelección se le hace difícil al presidente Trump por lo que hemos hablado, ¿no? Hay 2 elementos nuevos en la campaña y es la pandemia y los conflictos raciales, que son muy graves, Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo no lo sé. Nosotros los periodistas no nos enseñan a no hacer pronósticos. Nos enseñan a analizar los hechos. Los hechos son los que yo he puesto sobre la mesa. La situación, si uno ve unas lecturas electorales de las encuestas, el candidato Biden tiene una ventaja de 6, 8 puntos, en algunas más, en algunas menos. De todas maneras, bueno, el candidato republicano piensa que puede ganar. En este momento la campaña de Trump se está concentrando en la violencia que realmente se desencadenó con los conflictos raciales, porque el pueblo americano lo que quiere es paz y tranquilidad. Eso puede favorecerlo. Hay que ver, de todas maneras el tiempo es corto, pero las encuestas electorales, y ustedes que conocen mucho de eso también, son muy volubles, o sea, cambian a una velocidad inusitada. Y en este caso, pueden cambiar, pueden no cambiar. Los demócratas Alberto, quisieran que no cambiaran y los republicanos creen que la van a cambiar. Alberto, ¿cómo juega dentro de este esquema electoral y dentro de la situación que vive Estados Unidos, ya sea por la pandemia, ya sea por la economía, ya sea por los temas raciales que vos bien marcás, cuando un colaborador como Bolton saca un libro que lo cuestiona, que lo destroza, y ahora saca su sobrina, Mary Trump, un libro donde precisamente dice que es el hombre más peligroso del mundo, un hombre entrenado en medio del engaño y fanfarronadas, un padre distante y disfuncional. No, y lo llama psicópata también. Y psicópata. Lo acusa de psicópata. Con este marco, ¿qué presidente vamos a reelegir? Un presidente, porque antes no se lo conocía, ahora ya se lo conoce mucho más. Sí, bueno, tú has mencionado 2 hechos muy puntuales, muy cercanos, o sea, muy actuales, y 2 hechos que en definitiva golpean o pueden golpear la popularidad del presidente Trump. Obviamente lo van a golpear, tanto uno como el otro, ¿no? Pero de todas maneras, repito, el ser inquilino de la Casa Blanca
da una proyección al candidato que lo es, que es muy grande, y eso pudiera favorecerlo teniendo en cuenta que todavía faltan unos meses, ¿no? Yo realmente al día de hoy, si fuésemos a poner el caso a nivel de una apuesta de carreras de caballo, o cualquier otra apuesta de una pelea de boxeo, obviamente yo no jugaría por la victoria del presidente Trump. Pero, repito, he visto diferencias en encuestas electorales y posiblemente ustedes también, que en cuestión de 3 o 4 meses han dado la vuelta y han superado 8, 10 y 12 puntos. Y eso, bueno, obviamente los republicanos aspiran a ese cambio, aspiran a que las encuestas y las simpatías y los votantes se muevan en esa dirección. De todas maneras, repito, la situación hoy por hoy, leída hoy por hoy, en el día de hoy, es compleja para el presidente Trump, para su reelección. Bien, una pregunta más. Perdón, sí, adelante, Denise. No, adelante. No, quería que me cuente de sus libros también, pero te escuchamos, no sé qué le querías preguntar. No, buena pregunta. Hablar de los libros y hablar también de tu trayectoria como profesor universitario. Bueno, mi último libro, por cierto, es un libro que me encantaría que Alejandro lo pudiera leer. Mi último libro se lo dedico a lo que yo llamo la traición de Fidel Castro al Che Guevara. Mi último libro se llama Valgo más vivo que muerto, que fue una frase de Ernesto Guevara durante su vida, ¿no? Y yo fui un gran amigo, posiblemente uno de mis grandes amigos, fue el hombre, el médico, como le decían, Morogoro, el médico Tabito, que fue el último que estuvo junto a Che a la hora de morir. Un gran amigo de los años universitarios, un gran amigo cuando ambos, obviamente, estábamos luchando por el derrocamiento de la dictadura de Batista, y le dedico el libro a él, y por supuesto se lo dedico a otras personas, ¿no? Pero es un libro que yo quiero muchísimo, porque si analizamos cómo Fidel abandona al Che, hay que llegar a la conclusión de que es uno de los culpables, me refiero a Fidel Castro, de la muerte de Ernesto Guevara en las montañas de Bolivia. Bolivia era el lugar menos indicado para enviar a nadie a una guerrilla, entre otras cosas, porque Bolivia en el año, si la memoria no me falla, en el año 56, Paz Extensoro hace la revolución agraria en Bolivia, y los bolivianos campesinos tenían tierra. Por eso explica que el Che Guevara en su diario, no lo digo yo, lo dice él, durante los 8 meses de guerrilla no se le unió ni un solo campesino. Lo dice él en su diario de campaña. O sea, los campesinos no se nos unen, no se incorporan a la guerrilla, entre otras cosas por eso. Y esto lo sabía Fidel Castro, e inclusive esto lo sabía Guevara también. Pero el que le monta la guerrilla a Guevara en Bolivia se llama Fidel Castro. Fidel Castro, porque ellos no sabían, entre otras cosas, este distanciamiento entre Che y Fidel se da porque Che era antisoviético y lo demostró en su famoso discurso en la conferencia afroasiática de Argelia en el año, si la memoria me falla, 64. Ahí se pelean, porque Fidel en ese momento, que era un hombre muy pragmático, sabía o supo siempre que tenía que tener a los soviéticos para poder resistir la presión americana. Y efectivamente negoció con los soviéticos, y cuando Che mete su discurso en Argelia, ahí se pelean. Una gran discusión entre el Che, Fidel y Raúl. Y después, bueno, viene el Che, se va a Angola, se va al Congo, aquello fue otro invento. Claro, el Che era un esquizofrénico de la guerrilla, el Che era un hombre, yo creo que inclusive profundamente bueno en su interior. Después se enamoró de los fusilamientos y obviamente mató muchísimo, y esa es la parte más negativa en la vida de Che. Alberto, páralo ahí porque si no se nos va el tiempo. Yo quiero que tanto Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana, que son dos periodistas de larga trayectoria en la Argentina, conozcan tu experiencia en Argentina cuando presentaste tu último libro. Contanos esa experiencia porque es realmente interesantísima. Sí, bueno, yo presento el libro, lo llevé a la feria de Guadalajara, lo llevé a la feria de Buenos Aires, por cierto, una de las ferias del libro más interesante, y
que yo he asistido en mi vida, ¿no? Y lo presenté en la Feria del Libro de Miami, me falta Colombia, España, pero bueno, esto se van a hacer, estas presentaciones. Cuando se abre el auditorio, que es un auditorio pequeño de 80, 100 personas, resulta que el auditorio se llenó. Y yo hago mi presentación y desde que comienzo la presentación, algunos presentes en la sala empezaron a interrumpirme con preguntas. Yo les dije, déjenme terminar la presentación y después vamos a hablar todo. Bueno, en cierto sentido los convencí. Yo hice la presentación, un poco expliqué esto que empecé a explicar a ustedes, cómo yo les dedico este libro y cómo, en fin, llego a la conclusión, después de una investigación de 5 años, de que todo este montaje de la famosa guerrilla de Bolivia fue un invento de Fidel y de los rusos para desaparecer a Che. Bueno, cuando yo termino, estos personajes que eran de la Embajada Cubana de Buenos Aires empiezan a sabotearme el evento, a acusarme de que yo era un agente de la CIA, de que yo era un terrorista, de que yo no era periodista, que yo no era escritor, de que era falso de que ningún campesino se había unido a la guerrilla de Che. Entonces yo a todo esto decía, mira, yo nunca he cobrado un centavo de la CIA, o sea, nunca he sido de la CIA, ni me interesa tampoco. Nunca he sido terrorista, a pesar de que estuve alzado en las montañas. No soy un hombre, no manejo las armas, nunca he puesto una bomba, o sea, de terrorista no tengo nada. Más bien soy un escritor, un intelectual. En fin, ellos siguieron en el sabotaje y el sabotaje fue a tal medida que la seguridad de la Feria del Libro de Buenos Aires empezó a expulsarlos uno a uno. Cuando ya había expulsado unos cuantos, se levantaron, eran como 15 o 20. 15, no recuerdo el número exacto. Yo tengo las fotos de eso. Entonces lo sacaron del salón y lo más interesante es que al sacarlo del salón salieron cantando La Internacional. O sea, demostraron su filiación staliniana y me ayudaron en la presentación del libro porque toda la prensa se acercó al salón del libro Che Guevara, va lo más vivo que muerto, del escritor Alberto Müller, y después yo no tenía tiempo para contestar todas las entrevistas que me hacían o que me querían hacer en Buenos Aires. Casi toda la prensa sacó el reportaje del libro, el sabotaje de la embajada cubana. En fin, fue una experiencia interesante para mí y por supuesto siempre he tenido lazos muy afectivos con Argentina. Quiero mucho a Argentina, he tenido grandes amigos argentinos y esa es la experiencia de mi presentación en Buenos Aires. ¿Cuál es tu mejor amigo argentino? Historias interesantes, ¿no? Yo tengo un gran amigo argentino que es un periodista, Gasco, con el cual converso en ocasiones. En fin, tengo muy buenas amistades. Tengo un periodista, Carlos Cabaña, en Buenos Aires también. Y repito, quiero mucho a Argentina, a pesar de que como estudiante al fin en aquella época fui un antiperonista activo. Creo que el estudiantado argentino también lo fue. Pero eso es historia, lo cuento como una cosa realmente puntual. Muy bien. Alberto, si volvemos a encontrarnos, esta historia de las palabras de Fidel Castro, esta la cuentan los militares bolivianos, que le dicen, no me maten, yo les convengo más vivo que muerto. O sea, un poco la figura del romántico que daba la vida fue un negociador de su vida, ¿no? Y después esa dicotomía que había entre la guerrilla urbana y la guerrilla rural. Y ahí es donde viene la traición de Castro que lo manda a Bolivia. Dice, si defendés la guerrilla rural, anda allá. Y como decís, no tuvo un solo adherente del campesinado boliviano. Nada. Sí, hay una cosa interesante, cuando tú sigues el diario de Che es básico, el diario de Che es la guía de mi libro, ¿no? Y yo me estimulo a escribirlo, porque yo había leído el diario a corrido, pero en un viaje que hice me lo llevé precisamente por mi gran amigo, por Tabito, el médico que muere con el Che, el último superviviente antes de morir los dos. Y me doy cuenta que hay algo más, además de la escogencia de Bolivia, ¿no? Fidel saca sus cuadros de La Paz. Él tenía un cuadro militar en La Paz infiltrado en el gobierno de Barrientos, que era la clave de apoyo al Che Guevara en las montañas. Y entonces Fidel lo saca precisamente por un pretexto de pasaporte. En fin, cosas así. El Che
en un momento determinado, cuando se supo de que la guerrilla estaba perdida, porque se supo muy rápido, el Che se negó a sacar al Che de la guerrilla, que era muy fácil, era relativamente fácil, porque era mandar un equipo, unos helicópteros, o sea, localizar dónde estaban, pero él se negó. Había una brigada en Cuba dispuesta a ir a rescatar al Che, y Fidel siempre se negó a que activaran a esa brigada. Y pudiéramos estar contando muchísimos detalles más, ¿no? Que vienen de cuando fracasa el Che en el Congo, que es la operación anterior a Bolivia. Sí. Fidel Castro se pone de acuerdo con los rusos y con los americanos, porque a ellos no le convenía la situación de Che en esa guerrilla, entre otras cosas, porque los belgas estaban dominando el terreno, estaban dominando la situación del país, y obviamente era una guerrilla que podía hacerle daño a Fidel Castro. Fidel Castro es un gran genio del poder, un hombre muy inteligente, y se dio cuenta, negoció con rusos, belgas y americanos para sacar a Che del Congo. Hay unas memorias de Che en el Congo que yo posiblemente Alejandro las haya leído, que es una memoria... ¿A qué Alejandro te referís? Bueno, este amigo nuestro de Argentina no es Alejandro. Claro, Alejandro es nuestro operador técnico. Enrique. No. Enrique, perdón, cambio Enrique, en las memorias del Che del Congo, es una cosa muy interesante. Cuba, Fidel Castro las publicó 30 años después. Y así todo, si las lees, te das cuenta que el Che, yo no sé cómo pusieron esa primera parte, está al principio de esas memorias, cuando Che dice: nunca en mi vida he sufrido tanto como cuando abandonó a los congoleses. Porque Che, repito, Che era un hombre esquizofrénico, o sea, un hombre obsesionado por la guerrilla, obsesionado por la revolución. Para mí es muy lastimoso que Che haya terminado en la forma que terminó, fusilando y matando a mucha gente, sobre todo en Cuba, ¿no? Pero el Che, si analizamos la vida de Che, el Che es un poeta. El Che es un poeta, inclusive, y esto es lo último que quería decir porque sé que el tiempo es corto. Hay un periodista argentino, yo tengo el libro aquí en este estudio desde donde estoy hablando, que lo publica su libro, y yo lo reproduzco y digo que es de él, encuentra en las mochilas de Che un verso que el Che dedica a Cristo. Una cosa interesantísima. Yo supongo que sea verdad. Yo con este periodista he conversado y me luce un hombre muy sensato. Y si eso es verdad, yo pienso que sí. Entonces, el Che muere desilusionado de Fidel Castro, y por eso es que él dice: no me maten, que yo valgo más vivo que muerto. E inclusive, yo conozco al oficial... Se nos fue el tiempo, Alberto. Se nos fue el tiempo. Cerralo. Bueno. Cerralo. Cortito. Bueno. Porque en definitiva, cuando él muere, o sea, cuando él muere, él se da cuenta de que él va vivo, él puede decir algunas cosas que muerto no. Y se hizo una gestión por este oficial de la CIA, con Barrientos, para que se lo entregaran a la CIA, y la CIA prometió que él iba a respetar su vida. Así todos lo mataron. O sea, en fin, le costó también. El Che murió como vivió. O sea, él vivió matando. Por lo tanto, así murió, lamentablemente. No me alegro. Yo no me alegro de la muerte de nadie, mucho menos de un opositor y un hombre que yo creo que vivió equivocadamente hasta el final. Al final, creo que él murió consciente de que Fidel lo había traicionado, que Fidel lo había abandonado, y que había otros caminos en la vida. Por eso no quería morir. Muy Alberto, bien, muchísimas gracias, Alberto. Alberto, mi copa levanto por la amistad de tantos años, más de 20 años, ¿no? Que tenemos como... Sí, más de 20 años, sí. 20 años. Bueno, un abrazo a Enrique y un abrazo a Adit, un abrazo muy fuerte como siempre para ti, que eres un colega casi fraterno. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Vamos a la pausa nosotros, que ya estamos fuera de tiempo. Gracias, Agustín. Gracias. Un lujo hoy, realmente. Que la pasen bien hasta mañana. Bueno, saludos a todos. Hasta luego, Alberto.
Coincidencias.